Ya, vamos entonces con la clase de anticonceptivos y tenemos que manejar cuatro, perdón, grandes cosas con los anticonceptivos y después de eso entender entender ciertas generalidades y ciertos temas bien específicos, particularmente con los mecanismos hormonales, pero después de eso están prácticamente al otro lado. Ya, vamos entonces con la clase del día de hoy. Muy sencillo, ¿qué vamos a ver hoy día? Clasificar los métodos anticonceptivos de acuerdo a diversos criterios. Y los criterios, lo vamos a dar al tiro. Ahí están, esos son los cuatro grandes criterios de los anticonceptivos. ¿Ya? El origen, si el origen puede ser un mecanismo natural o artificial, porque existen mecanismos naturales también, como la menorrea y la lactancia, por ejemplo. El grado de efectividad, ya el muy efectivo, el efectivo o menos efectivo, y esto está medido por porcentajes, ¿ya? De hecho, ahí estaba el dato adicional que según porcentaje de error calculado como número de embarazos por cada 100 usuarios dentro del primer año con uso típico. Y eso se clasifica en los muy efectivos, que son entre el 98 y el 99%, ya que normalmente esos son los mecanismos quirúrgicos, por cierto. De hecho, ahí están, mecanismos quirúrgicos. Los efectivos que dependen solamente o si hay un error es producto de la mala utilización del usuario. ¿Ya? Y ahí está, por ejemplo, el preservativo o el diafragma, que son como o las pastillas también, están dentro de ese grado de efectividad y eso está entre el 98 y el 90, perdón, el 95 y el 98%. ¿Ya? Es como el rango intermedio. Si se dan cuenta, el porcentaje de efectividad, o sea, la probabilidad de no quedar embarazado o embarazada. ¿Ya? Y los menos efectivos están por debajo del 95%, y ahí entran algunos métodos naturales poco efectivos, como por ejemplo el método del calendario, ¿ya? O el coito interrumpido, que es el menos efectivo de todos. Y esa es como esencialmente la efectividad. Ya la ha preguntado el DEMRE otras veces, así que hay que tener cuidado. Quizás no los porcentajes, porque nunca les van a preguntar, el método muy efectivo se clasifica de acuerdo a qué porcentajes. No, esa cuestión no se las pregunta. ¿Ya? La reversibilidad, si es reversible, ¿ya? Si es parcialmente reversible o virtualmente es irreversible. Ya en algunos casos, algunos mecanismos quirúrgicos suelen ser irreversibles, aunque actualmente no todos. ¿Ya? Y los mecanismos, ya las barreras físicas, como el preservativo, por ejemplo, los naturales son los de menos eficacia, sí, son los de menos eficacia, salvo uno, que yo les voy a decir cuál es, ¿ya? Que de hecho es el único que tiene un porcentaje de efectividad de casi un 98%, pero se define como efectivo nomás, ¿ya? Que es la menorrea de la lactancia. ¿Ya? Y ahí el tema es muy sencilla, la menorrea de la lactancia. Una mujer mientras esté dando leche, ¿ya? En las primeras partes, los primeros 6 meses, para ser más específico, no va a quedar embarazada durante esos 6 meses mientras esté en lactancia. ¿Ya? Pero para poder cumplirlo, tiene que cumplir con dar papa, por así decirlo, cada 2 horas. Y eso incluye las noches. Eso quiere decir que se tendrían que despertar cada 2 horas para darle leche al bebé. En un principio es probable que así ocurra, ¿ya? Pero ya después con el tiempo se pueden quedar incluso hasta dormidas, pues y eso puede ser, puede pasar, pues y todo. Y ahí está el margen de error. Y ahí después lo vamos a ver. Mecanismos barrera. Las barreras son las barreras físicas como el preservativo, como les decía, o el diafragma. ¿Ya? Los naturales, que bueno, ahí está la menorrea de la lactancia, o el coito interrumpido, o el método del calendario. Los químicos, ya que son esencialmente estas sustancias como los espermicidas, ya ahí caen dentro de la definición químicos. Los quirúrgicos, que son las, literalmente, entre comillas, operaciones, como lo es la vasectomía, que está muy de moda últimamente, y la ligadura de trompas. Y los métodos hormonales, que es como una subdivisión del químico, pero como es un químico que actúa con función hormonal y puede alterar la función hormonal de ustedes, y del que lo usa en realidad, si también hay mecanismos hormonales o se pueden utilizar mecanismos hormonales por parte de los hombres, solamente que son poco masivos. ¿Ya? Esas son las cuatro clasificaciones. Bueno, ahí les dejé, siempre yo les estoy colocando últimamente en los PPT harto texto para que puedan estudiar de los PPT, ¿ya? Y también les estoy colocando ahora ejercicios, en la gran mayoría, por lo menos en el lectivo estamos viendo, vamos, de hecho, estamos preparados para hacer ejercicio en el lectivo. Bien, métodos anticonceptivos naturales. Estos son los cuatro, entre comillas, naturales, menos uno, que es el más efectivo de estos cuatro. Estos en realidad tienen un porcentaje de efectividad del 80% hacia abajo, ¿ya? Porque no siempre es así y ese no siempre genera una brecha muy grande o probabilidad de embarazo, ¿ya?
Aquí está el método del calendario. Ya, si la mujer, o sea, para poder cumplirlo esencialmente es que la mujer no tenga relaciones sexuales los días, 2 días, 3 días antes de la ovulación o 3 días, perdón, después de la ovulación. ¿Ya? El problema, como lo vimos la semana pasada, es que la etapa preovulatoria es más corta, o puede ser más corta, no necesariamente más corta, puede ser más corta. ¿Ya? Entonces hay meses, y vuelvo a repetir aquí, ustedes me dan clases a mí, no todos los meses sus ciclos son iguales, ya si los contabilizan. Entonces ahí está el margen de error y se están basando, de hecho, en una probabilidad y esa probabilidad genera un margen entre, como les decía, un 70 y un 80%. Es como la probabilidad cuando uno ve el pronóstico, es como un pronóstico en resumidas cuentas. El pronóstico del clima, bueno, del clima, del tiempo atmosférico, y la probabilidad de lluvia es de un 70% y después no llueve. Y el Iván Torres nunca la chunta la cuestión. Ya, ahí tienen un ejemplo. ¿Ya? Entonces imagínense que esto se traspasa a los métodos anticonceptivos y nunca la chuntan con el método del calendario, que también se conoce como método de Ogino-Naus. Ahí está, por si acaso el otro nombre. El otro, perdón, ahí sí, es la de la temperatura basal, ya volví para atrás, pero ahí sale después el nombre, que esencialmente se debe a que durante la ovulación aumenta la capilaridad de algunos vasos sanguíneos, ya particularmente los que van a nutrir el útero y por ende como que el flujo de sangre aumenta ahí. ¿Ya? Entonces, durante los días fértiles hay una pequeña alza de temperatura, una leve alza, estamos hablando de 0,2 grados. ¿Ya? Entonces, si su temperatura es de 36,5, previo a la ovulación, ya lo más seguro es que su temperatura sea de 36,7, 36,9, ¿ya? O 36,8 grados. Entonces hay una pequeña alza y esa pequeña alza le estaría indicando que ya están en un periodo fértil, ¿ya? Y por ende pueden quedar embarazadas debido a esa alza de temperatura. Es una alza. ¿Ya? No es un grado, porque si le suben un grado, de hecho a uno está enfermo, un grado adicional y estamos pegados en el techo con fiebre, ¿ya? Pero aquí no, pues es como les digo, una diferencia de 0,2, 0,3 grados, ya muy poquito. Eh, Leve alza de temperatura entonces cuando la mujer está en periodo fértil y por ende le indicaría la ovulación, ¿ya? Y producto de eso, no, lo ideal es que si sube la temperatura basal, no se tengan relaciones esos días, por relaciones sexuales esos días. Aquí está el de la prolactina, oxitocina en realidad más que prolactina. Este es el que se conoce como amenorrea de la lactancia o también conocido como MELA. ¿Ya? Bueno, después tengo una lámina que especifica ese, así que me lo voy a saltar un poco. Y el otro es el método de Billings, que es este que está acá, que estoy señalizando dándole vueltecitas con el mouse, que es el de la mucosa cervicuterina. ¿Ya? Entonces la mucosa vaginal y cervicuterina se modifica previo a la ovulación, de nuevo, ¿ya? Producto de que hay una alza de temperatura, como que la mucosa cervicuterina se vuelve más acuosa, se vuelve menos viscosa para que los espermatozoides puedan llegar y entrar o se les facilite el ingreso. ¿Ya? Entonces, días cercanos a la ovulación, la mucosa cervicuterina se vuelve más licuada, por así decirlo, y menos viscosa. ¿Ya? Y ahí estaría indicando que la mujer está en días fértiles y por ende si tiene relaciones sexuales con una mucosa cervicuterina modificada, más líquida, claramente va a quedar, lo más seguro es que quede embarazada. Ya siempre está el riesgo de que no, pero o de que no quede, ya o ocurra algo durante la implantación y ese embrión no se pueda gestar, pero es raro. Ya no, tampoco se puede, si buscamos anticonceptivos, no se puede estar con esa probabilidad del sí, no, que capaz que sí, capaz que no. ¿Ya? Los naturales, como bien acotó la Betsaida, son los métodos menos efectivos de todos, salvo, vuelvo a repetir, el de la oxitocina. ¿Ya? Que lo vamos a ver al tiro apenas, o podría acomodarlo y lo vemos al tiro, ya que estamos en esto para no cambiar de... Ya, ahí sí. Vamos entonces al MELA o amenorrea de la lactancia. ¿Ya? Eh, Ahora, bueno, aquí está el texto. Pues la lactancia permite espaciar los nacimientos
al máximo cuando la madre amamanta al niño por completo o casi por completo y se mantiene amenorreica. Cuando se cumple con lo anterior, confiere más del 98% de protección contra el embarazo en los primeros 6 meses aprox, ¿ya? Postparto. Pero vuelvo a repetir, considerando lactancia materna, solo lactancia materna, ya no dándole relleno al bebé, porque si le dan relleno no le va a dar hambre y van a empezar a distanciar las lactancias. Y la oxitocina, que es la hormona que induce la lactancia, junto con la otra que es la prolactina es la hormona de la leche, ya es la hormona que induce la formación de la leche, y la oxitocina es la hormona que favorece la salida de la leche. Ya son dos funciones fisiológicas distintas, por ende controladas por dos hormonas diferentes. No les van a preguntar cuál es la hormona, ¿ya? Pero sí podría ser con la oxitocina, porque la oxitocina, mientras se mantenga alta durante la lactancia, no permite que las hormonas, la luteinizante y la folículo estimulante, se eleven, como que ella está ocupando todo el espacio del torrente sanguíneo y no hay otro lugar en donde colocar otra hormona. Entonces, si la mujer cumple con lactancia cada 2 horas, el nivel de oxitocina se mantiene estable. Y eso puede ser hasta unos 6 meses aprox, ¿ya? Siempre y cuando cumpla con esas 2 horas de lactancia. Si le da relleno, si se queda dormida, si la guaguita, si no sale la leche, que también puede ocurrir, o se obstruye una mama, que dicen que es horrorosamente doloroso, ¿ya? Claramente ahí se interrumpen esos ciclos y podría generarse de que la oxitocina baje, y si baja el nivel de oxitocina, el hipotálamo está como atento. Entonces, si detecta una baja de oxitocina, el hipotálamo eleva el nivel de luteinizante y eso induce una ovulación y por ende la mujer corre el riesgo de quedar embarazada, ¿ya? Características: origen natural, reversibilidad reversible, porque si deja de dar leche, se recupera la fertilidad. Eso es la reversibilidad, ¿ya? Mecanismo completamente natural y está en el límite, ahí le puse muy efectivo, pero en realidad está en el límite entre lo efectivo y lo muy efectivo porque está en ese 98%. Y vuelvo a repetir, siempre y cuando se cumplan con 2 horas de lactancia, perdón, lactancia cada 2 horas, o sea, 12 veces al día prácticamente, lo que suele ser medio complejo, ¿ya? Porque a veces el sueño gana, creo yo. Yo me haría quedado dormida conmigo en brazos, no le haría dado ni un poquito de leche. Dudas con los mecanismos naturales. Lo han preguntado, por eso le dediqué una lámina. ¿Ya? Todo claro, dice la website. Lo han preguntado y varias veces. Ya, pero estamos hablando de PCU varias veces antes. No lo he visto en las últimas pruebas, pero antiguamente entraba harto. De hecho, como que entraba una pregunta de oxitocina al año, una cosa así. ¿Ya? Y como es del 2014 empezado a cortarse y cambiaron de anticonceptivo en realidad, porque siempre entran los anticonceptivos. ¿Ya? Bien, métodos anticonceptivos de barrera. Y aquí tenemos las dos clásicas barreras. ¿Ya? Este es el diafragma, ¿ya? Que se dice que es como el condón femenino, pero en realidad no es un condón femenino, no es un preservativo femenino, porque por definición los preservativos evitan también algunas enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? Pero el diafragma no, porque aquí pueden ver dónde va ubicado el diafragma, en la parte final de la vagina. ¿Ya? Entonces, claramente, los espermatozoides es una barrera porque impide que los espermatozoides accedan al cuello uterino y por ende al útero. Entonces, no tienen cómo ir a fecundar un posible ovocito que ande bajando por los oviductos o trompas de falopio. ¿Ya? Es reversible porque si se saca el diafragma, se recupera la fertilidad. ¿Ya? El otro es, claro, el otro mecanismo de barrera más común, creo yo, de todo, el clásico preservativo, el condón. Ahí está el condón femenino, y ahí pueden ver que es un poco más grande y más o menos como que la parte de atrás es rígida, es como un diafragma, ¿ya? Solamente que cubre o protege toda la cavidad vaginal, pues entonces claramente puede prevenir de una infección de transmisión sexual, ¿ya? Estas son barreras, ¿ya? Barreras físicas y por ende evitan el contacto entre gametos. ¿Ya? Eso es lo que hacen esencialmente. Origen, ambos en realidad, tanto el diafragma como el condón, ya son artificiales, son reversibles porque si se dejan, así tal cual, si lo botan recuperan la fertilidad, ya forzosamente habría que usar otro. La barrera física, por eso ese es su mecanismo, barreras físicas, y su efectividad, aquí está, ojo con esto, ¿ya? Aquí dice 12% de error, pero
esto es según los norteamericanos y según lo que yo vi aquí, que es los datos. Hola Claudia, justo vi que te conectaste. Que son los datos del Ministerio de Salud, por cierto. Aquí el DEMRE está muy conectado con el Ministerio de Salud. Eh, Dice que es de 98%, entre 95 y 98% de efectividad. Ya por eso lo clasifica como efectivo. ¿Ya? Me voy a quedar más con el dato chileno porque no ocupan muchos datos gringos. Si tienen el dato crudo aquí en Chile, la Universidad de Chile lo usa. Y de hecho se apega harto a esa información nacional, que es bueno. A lo que iba yo es ¿qué le iba a decir yo? Que estaba en este, por eso cambié de lámina, por eso es que me enredé. Ahí está, el clásico preservativo. A esto, pues son los únicos anticonceptivos que previenen de manera relativamente eficaz las ITS o infecciones de transmisión sexual. Entonces, con esto pueden prevenir SIDA, por ejemplo, pueden prevenir, ¿cómo se llama esta enfermedad? Que el hombre es portador, bueno, como casi toda la enfermedad de transmisión sexual, pues el hombre se vuelve portador y las mujeres lamentablemente son las que expresan la enfermedad. El papiloma humano, ¿ya? El virus del papiloma humano nosotros no lo expresamos, no tenemos cavidad vaginal para poder expresarlo, en resumidas cuentas es por eso. Entonces el virus se queda en los epitelios del glande, en el pene, y lógicamente producto del roce en la relación sexual, el virus sale y contamina o contagia la cavidad vaginal, ¿ya? Que claramente un diafragma no va a impedir. Ya ahí la mujer se podría contagiar de papiloma humano y eso generarle cáncer en el útero. En el caso acá del preservativo sí se evita, ya porque hay una barrera física literalmente que evita el roce entre tejidos, ya. Y del preservativo lo han preguntado últimamente. Antiguamente no lo preguntaban. De hecho, yo le decía a los chicos, chiquillos, sinceramente ni se estudian esta cuestión porque no lo preguntan. Y desde el 2007, no, 2017, perdón, desde el 2017 en adelante, como que se vieron dos preguntas de condón, ya cuando antes, como les digo, ni se preguntaba. Quizás por la masividad es que se empezó a preguntar, ¿ya? Así que sí, sí se pregunta. ¿Y qué preguntan? Su mecanismo, principalmente, que es una barrera, ¿ya? Eso con las barreras que son como los más comunes. Y hay otra barrera, pero pucha, no se define tanto como barrera. Vamos al siguiente. Los espermicidas o jaleas espermicidas. El espermicida normalmente, y de hecho aquí les coloqué este dato, suelen utilizarse junto a métodos de barrera. O sea, lo más seguro es que este preservativo venga lubricado con algún espermicida. Lo mismo que el diafragma. De hecho, aquí se ve, pues dice, el espermicida elimina los espermatozoides en el interior del diafragma. Entonces, esta parte del diafragma contiene espermicidas para evitar si es que se coló un espermatozoide, que créanme que puede ocurrir, eh, termine muriendo por la acción del espermicida. ¿Ya? Si el espermicida es, como el nombre lo indica, un eliminador de espermatozoides. Ahora, solo usar espermicidas es el menos efectivo de todos los mecanismos, de hecho, porque la probabilidad de embarazo solo con el espermicida es del 60%. ¿Ya? Es súper baja. ¿Por qué? Porque la jalea espermicida lo más seguro es que se vaya corriendo, se salga, haya que lubricar de nuevo la cavidad vaginal o el pene ABC. Claramente siempre va a ir en compañía para mejorar la efectividad de otro mecanismo que normalmente va a ser una barrera. ¿Ya? La espermicida también se denomina como barrera, pero es una barrera química. Entonces, por eso es que en conjunto con otro aumenta la efectividad de un mecanismo de barrera física. ¿Ya? Origen artificial, la reversibilidad lo mismo, es reversible, se limpia la cavidad y simplemente se pierde o se recupera, perdón, la fertilidad. Y la efectividad, vuelvo a esto sí es correcto, es el menos efectivo de todos y es de como el 60% según los datos del ministerio. Entonces, el menos efectivo literalmente de todos los anticonceptivos, ya incluso los del calendario. No sé ahí la mezcla entre el método de calendario y quizás la espermicida favorezca en algo, pero se necesita un puro espermatozoide nomás. Entonces, la probabilidad siempre es muy alta. ¿Ya? Quirúrgicos. Estos son los, aquí no me paso para el otro lado, son los más efectivos de todos. La vasectomía, y ahí de hecho aquí está bien graficado, me gustó harto esta imagen porque tanto miedo que le tienen algunos a la vasectomía, y la vasectomía en realidad es el corte de los conductos deferentes de nada más, ya no se corta, no como en la castración, por ejemplo, en los gatitos, en los perritos, los animales que los castran, se corta todo esto, po, ¿ya? Y ahí sí que sí los testículos se van, pero aquí lo único que se corta es el conducto deferente.
El conducto deferente es el conducto que lleva los espermatozoides desde el epidídimo, desde el testículo, ¿ya? Hacia la vesícula seminal para que se lubriquen y después la próstata se encarga de como expulsarlos, porque al final la eyaculación, la base de la eyaculación es producto de la próstata, ¿ya? Y esta vasectomía es eso, po. El corte aquí, la ligadura, puede ser ligadura, pero normalmente se cortan. Ahora, este tejido, si es un hombre muy joven, podría regenerarlo, ¿ya? Y podría recuperar su fertilidad y volver a ser fértil. Entonces, hay un grado de, por eso es que dice parcialmente reversible acá, ¿ya? Porque existe la posibilidad de recuperar fertilidad y basta con que un túbulo quede conectado y el otro no para que ese hombre recupere la fertilidad, por cierto, ¿ya? Origen artificial porque es quirúrgico, ya de hecho aquí está el mecanismo quirúrgico, ojo, al igual que los naturales, como puso la Betsaida recién en el chat, que son los menos efectivos normalmente, ¿ya? Los quirúrgicos siempre van a ser los más efectivos. Si hay un porcentaje de error, por eso es que el 99% de efectividad, si hay un porcentaje de error es porque podrías que el médico haya cortado mal, haya ligado esto mal y ahora se regeneró el tejido y nosotros no lo sepamos, ¿ya? Ahora en la vasectomía el hombre eyacula igual, por de sacarle igual, po, ¿ya? Se me cayó internet, ¿sí o no? Volví, volví, volví. Creo que sí, creo que volví. Porque no, ahora me volvió el... Sí, volví, ya, perfecto. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Y qué tan efectivo es poder dejar a una mujer embarazada después de volver a tener... quedé pegado, sí, la Cintia. A ver, ahora estoy viendo el chat. ¿Y qué tan efectivo es poder dejar a una mujer embarazada después de volver a tener sus conductos al realizarse? Ah, igual de efectivo. Ya, ahora claramente hay que esperar a que el tejido se regenere y los tejidos se demoran aproximadamente unos 6 meses en regenerarse. Entonces, si yo me hice la vasectomía y ahora quiero, hoy día, que me conectaron los conductos deferentes de nuevo, tengo que esperar a que ese tejido vuelva completo a cicatrizarse. ¿Ya? Y eso se puede demorar unos 6 meses aprox. De hecho, es lo que normalmente se considera para todos los tejidos, ¿ya? Si es que han tenido una operación hace poquito, ¿ya? Y se sienten bien y corren y saltan, todavía sus tejidos se están cicatrizando por si acaso, ¿ya? Esa es la vasectomía, pues se puede recuperar, por si acaso, la fertilidad, como les decía, hace tiempo, no el otro día, hace tiempo, cuando no me acuerdo qué compadre la tele puso de nuevo a la palestra esto de la vasectomía y salió un doctor en la tele que hablaba que decía que colocaban también trozos de venas. Entonces pueden cortar una vena, ya que no sé, porque no, todas las venas se ocupan, pero podría ser una vena terminal, como las venas de los dedos, y va a seguir recuperando, o sea, sí voy a seguir teniendo irrigación sanguínea producto de que hay capilares que irrigan la zona, y si es cortito el puente que tengo que hacer, podemos colocar una vena, como les decía, porque el tejido es muy similar, ¿ya? Es muy parecido y como es del mismo cuerpo, no es problema, ¿ya? Eso. Ah, y le decía que el hombre eyacula igual, ya solo que el contenido no tiene espermatozoides. Los espermatozoides, así tal cual, quedan en este punto, ya en el punto más cercano al testículo, y después se reabsorben para formar otros. Entonces los pobres espermatozoides en realidad hasta ahí no más llegan. Es como que le echaron abajo el puente, entonces no pueden pasar al otro lado. ¿Ya? Y con el oviducto, ¿ya? Con las trompas de falopio, ligadura de oviductos o de trompas, es como lo mismo. ¿Ya? Aquí se cortan los oviductos, ambos, y ¿cómo que se llama? Se le hace un nudo, ya esto para que no se vuelva a conectar. Ahora, también se conoce el cerclaje, ¿ya? O el bloqueo por clip. La cauterización es lo más común, no esto, por si acaso. Cauterizan, cortan con un cuchillo caliente, literalmente, con un bisturí a una temperatura alta, y esto automáticamente queda cortado y es muy difícil volver a regenerarlo. Eso es normalmente para una mujer que no quiere volver a tener hijos porque o ya los tiene, normalmente los médicos lo va a hacer con una mujer que ya tiene muchos, probablemente. De hecho, si ustedes son muy jóvenes, por debajo de los 30, incluso por sobre 30, yo conozco casos que han ido a hacerse ligadura de oviducto y le tocó, no sé, pues, un doctor con otro tipo de ideales, por así decirlo, y no lo hacen.
no se los van a hacer porque como que todavía las consideran muy jóvenes. ¿Cachai? He visto que han habido casos sobre que mujeres que, ya, que pese a ligar se pueden quedar embarazadas por esto, por este de aquí o por este de acá abajo. Si este es un clip de cobre, ¿ya? Y si la mujer, no sé, pues, sale a correr y hace recurrentemente ejercicio, este clip puede ir cediendo, cediendo, cediendo y cortarse. O sea, no cortarse, salir, po, ¿ya? Y el oviducto recupera su tamaño y por ende un espermatozoide ahora puede pasar a fecundar un ovocito, po, ¿ya? O el clip lo mismo. El clip puede salirse y normalmente se debe, o ocurre, perdón, en mujeres que tienen una alta actividad física, ¿ya? Entonces, como se mueven mucho, esto lamentablemente puede salir. Ahí lo más recomendable es que se haga la cauterización. Y como les decía, la cauterización, si se corta el oviducto, lo más seguro es que no se vuelva a regenerar. ¿Ya? Y ahí sí que claramente si eso no se regenera, no hay forma de que la mujer quede embarazada. ¿Ya? Pero sí, ahí, ahora, esto es la cauterización y cortado. Literalmente esto de acá abajo, ¿ya? Estos de acá abajo son la ligadura. A esto se le debe el nombre, pero en realidad la ligadura también puede ser literalmente el corte, ¿ya? Um, Vuelvo, lo mismo, reversible, irreversible, ya que si se puede revertir por lo mismo, ya porque si se corta, en este es muy difícil, sí, pero el médico le puede preguntar a la mujer, ¿quieres tener hijos? Sí, en 8 años más. Entonces le coloca uno de estos de acá abajo, ya por eso es que se utilizan y se utilizan por si la mujer quiere recuperar la fertilidad en algún momento, pero a mediano o largo plazo. ¿Ya? Ahora es complejo porque vuelvo a repetir, aquí en Chile se lo hacen a mujeres después de los 30 años y que tengan como mínimo 2 a 3 hijos. Entonces no es muy recurrente, igual depende mucho del médico. ¿Ya? Si van a un doctor de la Católica, capaz que les diga que no. Y si van a un doctor de la Chile, puede que les diga que sí. Ahí depende la escuela en donde haya estudiado. Eh, claro, claro, sí, pues, sí, justamente. De hecho, lo que dice la website es cierto. Sí, pues lamentablemente. Salud pública, hay varias cosas que deberían cambiar. Ojalá cambien en algún momento. Sí, pues con 4 hijos yo creo que es candidata para una ligadura de oviducto, que queda literalmente a criterio del doctor. Si el doctor no lo quiere hacer porque la mujer es muy joven, pucha, es que la mujer tiene el derecho a decidirse que quiere o no quiere tener hijos, pues no un tercero en la familia. Creo que debería ser así. Pero bueno, después me andan tildando de liberal por otros lados. Y como les decía, los mecanismos quirúrgicos normalmente siempre son los más efectivos. Ya tienen un grado de irreversibilidad, pero vuelvo a repetir, con los mecanismos actuales, eh, hay un porcentaje de reversibilidad, pero hay que pasar de nuevo por el quirófano. ¿Ya? Aunque esto tenga anestesia local, hay que pasar por quirófano. Ahora esto creo que ya ni siquiera no deja ni cicatriz, por si acaso. Y para los varones, aunque no tenemos varones hoy día en la clase, pero para que sepan, por si acaso, esto no deja cicatriz. Yo conozco varones, un amigo mío se hizo la vasectomía y funciona normalmente, palabras de él, no palabras mías. Y no ha tenido ningún inconveniente y se hizo la vasectomía ya hace como 2 años atrás. Hay otro del mismo grupo de amigos que dicen, no, por ningún motivo me haría la vasectomía, pero después andan diciendo que no quieren tener hijos. Cosas que pasan, cosas que pasan. Ya, nos vamos al clásico, ojo con este, porque hace años atrás en la prueba entró esto mismo que les estoy señalando aquí con el mouse. Entró una caja de pastillas, no puse ese ejercicio que soy pájaro, tenía que haberlo puesto, ya. Voy a modificar después el PPT y se los voy a colocar. Les voy a mandar una foto por el grupo de WhatsApp. Colocaron era en la prueba del 2016, ¿cómo será que todavía me acuerdo? Y colocaron una caja de pastillas y preguntaban por esta franja final de pastillas, ya por si acaso. Si toman pastillas anticonceptivas, yo creo que saben cuál es la función de esta línea de otro color, po. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben o no saben? Perfecto. Perfecto. Así es, siempre, esta cuestión siempre me pasa de esa forma. Yo normalmente a los hombres les pregunto si saben o no saben qué es lo que tiene la línea final de la caja de pastillas anticonceptivas. Porque siempre las mujeres, como son ellas las que toman pastillas, no todas toman, pero las que toman, o han escuchado o tienen una amiga que sí toma, saben que la última línea es placebo. ¿Ya? Y los placebos, ¿qué es un placebo? Qué buena está esa pregunta, ¿qué es un placebo?
¿Qué es un placebo? Ese aprovecho de tomar tecito. ¿Qué será un placebo? Con palabras simples, nomás nunca nos compliquemos con tanto. Literalmente los placebos son, podrían ponerle pastilla de menta ahí abajo y se cumplir el mismo efecto. ¿Ya? El placebo es hacerle creer a mi cuerpo que estoy consumiendo algo que en realidad no es, una sustancia química que en realidad no está presente. Me están engañando en resumidas cuentas. ¿Ya? Claro, literalmente como dice la Cintia, un placebo es nada. Esta pastilla está vacía. Aquí no hay hormona alguna. Ya, vamos entonces. Anticonceptivos orales combinados contienen bajas dosis de estrógeno y progesterona sintéticos. Eso quiere decir que estas 21 pastillitas blancas que se ven aquí, esas blancas del paquete 28, tienen una mezcla entre estrógenos, para ser específico, estradiol, pero estrógenos, el Aldemre no es tan específico tampoco, y progesterona. En algunos libros aparece como progestágeno, para indicar que es una mezcla de progesterona y estrógenos. ¿Ya? Pero tienen que tener claro qué es eso. ¿Ya? Entonces ustedes, si toman pastilla anticonceptiva, durante el mes, desde que comienzan la caja de pastillas, que si no me equivoco, ahí se dan cuenta que como yo no las tomo, a veces se me pasa, si no me equivoco, el último día de la menstruación empiezan a tomar esta pastilla. ¿Ya? Y esta pastilla contiene esta mezcla de estrógenos y progesterona en más o menos la misma concentración durante 21 días. Y cuando entran en esta cajita, en esta pastilla de otro color acá, aquí no hay nada. Esto es placebo. Aquí no hay ni estrógeno ni progesterona. Es puro talco, porque el excipiente es talco. ¿Ya? Y literalmente están tomando talco. No el talco que uno ocupa para el cuerpo, no, pues otro tipo de talco. Y esto aquí no tiene nada, por lo tanto los niveles hormonales de estrógeno y progesterona empiezan a decaer con la primera pastilla, con la segunda pastilla y ya con la tercera tienen muy bajo nivel de progesterona y estrógeno en el cuerpo. Por lo tanto, su endometrio, que se había preparado, entre comillas, por la acción del estrógeno y la progesterona durante 21 días, se desgarra y sangra y menstruan. Por lo tanto, con las pastillas anticonceptivas se menstrua, ya que esta es como la pregunta nueva. Eh, y menstruan esencialmente porque los niveles de estrógeno y progesterona descaen igual que en la etapa postovulatoria. Ahora, estas pastillas son anovulatorias, ¿ya? Ustedes no ovulan. ¿Por qué? Buena pregunta. Porque el estrógeno y la progesterona a su hipotálamo, que es la imagen que aparece ahí allá adentro en el encéfalo, hay una estructura muy chiquitita, como cerca de la nariz, pero por dentro, ese es el hipotálamo. Y el hipotálamo y el hipófisis, de hecho, la que cuelga el hipófisis. Y la hipófisis secreta este luteinizante y folículo estimulante, y la luteinizante es la hormona de la ovulación. Pero el estrógeno, como el nivel de estrógeno se mantiene constante durante todo el mes, porque están tomando estas pastillas, le simulan al hipotálamo y a la hipófisis un embarazo. Entonces, para su cuerpo, para su organismo, ustedes están embarazadas por 21 días. Y producto de que estos placebos no contienen estrógeno y progesterona, los niveles hormonales decaen y eso induce una menstruación. ¿Ya? Por lo tanto, se menstrua con las pastillas anticonceptivas. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, hay variaciones de las pastillas y aquí está, que también yo creo que se han hecho masivos el último tiempo, los parches anticonceptivos, las inyecciones, los anillos vaginales y el que ha tomado harta fuerza por parte del sector de salud pública, por así decirlo, es el implante subdérmico, ¿ya? Que antiguamente a las niñas se les daba pastillas anticonceptivas cuando iban al consultorio, ¿ya? Y se olvidaban de tomar las pastillas. Entonces, igual habían embarazos en edades que quizás no eran las deseadas por parte de ellas. Por lo tanto, le empezaron a colocar implantes subdérmicos y se olvidaban de tener que tomar una pastilla y seguían con un mecanismo anticonceptivo continuo. Ahora, y quizás lo han escuchado por ahí, o quizás han usado implantes subdérmicos o están usando uno, eh, hay un tema con el implante. Y yo creo que esa podría ser una pregunta de Emra. ¿Se menstrua con el implante subdérmico? ¿Así con regularidad? ¿Sí o no? Sí, dice la website. Ahora, hay distintos tipos de implantes. ¿Eh? Hay implantes de 3 meses, de 6 meses,
Creo que el que más dura son 3 años, pero eso yo creo que es mucho. Creo que el que regalan es de 6 meses, si no me equivoco. Si no me equivoco, el que regalan en los consultorios es de 6 meses. Ahora, con el implante, lo normal es que no se menstrue, ¿ya? Porque no hay placebos. Y como no hay placebos, la mujer no baja el nivel hormonal porque el implante está continuamente secretando estrógeno y progesterona y le simula un embarazo durante el tiempo que dura el implante. Y ese, como les digo, podría ser el, entre comillas, inconveniente. ¿Ya? Ahora, para algunas, claramente no. Yo lo tengo y sangraba mucho, sea por tiempo prolongado. Claro, por lo mismo. Y ahí podría ser que el excipiente del implante sea alérgica al excipiente del implante o al transportador de la hormona, que también puede ser el talco, por así decirlo, que estaba en el implante y eso te genera en cierta forma una mala recepción o un mal acoplaje de la hormona en el receptor. Entonces, no está llegando la suficiente cantidad de hormonas que deberían llegar para cortar la menstruación y se menstrua más de la cuenta, ¿ya? O prolongadamente, o a veces el mes entero. ¿Ya? Y claro, ahí es mejor la pastilla. eh, claro, claro, justamente. Las pastillas anticonceptivas te dan la regularidad, pero tienes que estar acostumbrada a tomártelo. Y ese, vuelvo a repetir, ahí está el margen de error. Y ese es el 5% de error, por eso que las pastillas tienen un porcentaje de un 95% y se definen como efectivas por parte del Ministerio de Salud. ¿Ya? Porque podría ser que la persona se olvide de tomar la pastilla con regularidad. Ahora, claramente, con la alarma en los teléfonos, quizás no sea tanto como que conozco mucha gente que lo pone en la alarma en el teléfono para que no se le olvide. Que creo que es como lo más. Claro, pues son súper olvidadizas con las pastillas. Pero claro, como no hay otra opción, en ese caso lo mejor es la pastilla. A las niñas siempre les colocan más recurrente usar implantes que a las niñas, me refiero a mujeres jóvenes que pastillas, precisamente por esa capacidad de que no siempre van a recordar la pastilla o la regularidad. Piensen que para ganar regularidad con la pastilla tienen que estar tomándolo como 3 meses aproximadamente y ahí ya como que se van a acordar siempre de que tienen que tomar una pastilla. Con el implante no, se lo colocan por debajo de la piel y listo. Lo que les decía, el DEMRE colocó una caja de pastilla y preguntó por estas 7 finales, si contenían o no contenían hormonas. ¿Ya? Les da toda la explicación. Las pastillas anticonceptivas son un mecanismo anticonceptivo muy utilizado que contiene una mezcla de estrógeno y progesterona, típico encabezado del DEMRE. ¿Ya? Eh, en la presentación que aquí se visualiza, la última línea está marcada de otra coloración. La última línea contiene o no contiene las hormonas mencionadas anteriormente. ¿Ya? Entonces ahí era, y daban distintas variaciones del sí y el no. La cuestión es que claramente no tienen, ¿ya? No tiene hormona y como no tiene hormona, por ende, ustedes pueden menstruar con las pastillas anticonceptivas, ¿ya? Veamos entonces el implante, ahí está el implante subdérmico, quiere decir que va debajo de la piel es debajo dermis piel, ¿ya? Debajo de la piel. Es un pedacito como de plástico, ya flexible o relativamente flexible, igual se siente el tacto, y ahí está el tamaño, este es grande porque hay unos que son más chicos. Y no, pues se puede colocar debajo del brazo, ya se puede colocar en el muslo igual o en la pierna. La cuestión es que sea un lugar en donde no genere roce o no genere molestia, ¿ya? O sea, exageradamente visible, por ejemplo, se van a colocar aquí en la frente, ¿ya? Son preparados hormonales de la misma concentración hormonal, ¿ya? No, sí, también. La misma concentración hormonal de estrógeno y progesterona, ¿ya? Y de larga duración. Aquí yo le puse 3 a 5 años y no lo modifiqué. Vuelvo a repetir, hay de 3 meses, de 6 meses, de 1 año y de 3 años, o por lo menos eso es lo que me han contado. Vuelvo a repetir, yo no ocupo implantes subdérmicos. Así es que, y el efecto es el mismo, ¿ya? Es anovulatorio, evita la ovulación porque le está simulando un embarazo y altera también la mucosa cervical y genera una barrera mucosa. Voy a volver un poquito para atrás. Genera una barrera de mucosa. ¿Se ve aquí o no? No había que había meses, yo tengo el de 3. Claro, sí, sí, de hecho hay de 3 años y hay de menos años también, por si acaso. Sí, sí, no, sí hay de menos años, por si acaso. Una barrera mucosa aquí, en la parte final del cuello, de la vagina, el inicio del cuello uterino. ¿Ya? Entonces, esta barrera mucosa evita que, como que hace esto mismo, evita que los espermatozoides pasen con facilidad. Pueden pasar igual, ¿ya? Pero como la mujer no está ovulando,
claramente no va a quedar embarazada. La probabilidad de quedar embarazada es virtualmente nula. ¿Ya? Vuelvo a repetir, si ustedes se demoran en tomar una pastilla, eso puede hacer que los niveles bajen y la luteinizante se eleve y ovulen, ¿ya? Pero eso es claramente con pastillas, nunca con un implante subdérmico. Ahora, en las mujeres jóvenes, para no decir niñas, en las mujeres jóvenes pasa de que como ustedes llevan muy poco tiempo menstruando, sus niveles hormonales no se han, sus células, en realidad son las células corporales las que no se han adecuado todavía a sus niveles hormonales oscilantes, porque sus niveles hormonales suben, bajan 2 veces al mes. Entonces como que no se logran estabilizar y sus células no logran adecuarse a esta concentración hormonal. Por eso las pastillas les regulan los ciclos, o los implantes subdérmicos les van a regular los ciclos al cabo del fin del implante, porque como mantuvieron constante la concentración hormonal por un tiempo más prolongado, sus células adecúan los receptores, generan receptores celulares, se adaptan a la hormona, a las hormonas, y por ende después cuando se los quiten van a funcionar normalmente, ¿ya? O van a funcionar con una regularidad que quizás en un principio no tenían. ¿Ya? Por eso es que siempre se les dan anticonceptivos a las niñas, no para que no queden embarazadas, digo niñas, ¿ya? Porque de esa manera son capaces de regular de una forma más eficiente su ciclo menstrual, ¿ya? Y lo ocupan mucho los médicos, no es raro, ¿ya? Reversible sí, porque si lo sacan la mujer recupera la fertilidad, lo mismo que la pastilla, pues la pastilla, dejan de usar la pastilla un mes y ya son fértiles de nuevo, ¿ya? Hormonales, porque son mezclas de hormonas y muy efectivo, este sí que es efectivo en realidad, aún más cerca del quirúrgico incluso, pero podría ser que haya algún problema de dermis o como decía la Betsaida, de asimilación de la hormona, el transportador, la molécula que debe transportar la hormona al torrente sanguíneo, no lo está haciendo de la misma forma, de una forma eficiente, o peor, son alérgicas, que eso también puede pasar, son alérgicas a ese transportador y ahí les empiezan a generar otro tipo de problemas, ¿ya? Y también puede darse. Eh, DIU. Bueno, el DIU es la antiquísima T de cobre. Ahora hay un DIU hormonal, por eso lo puse. Es una T de cobre, por así decirlo, hormonal. Y el DIU o dispositivo intrauterino, eso es DIU, se coloca en esta parte del útero. Aquí no hay una incisión quirúrgica ni una operación, pero forzosamente tiene que colocarlo un médico, ¿ya? Porque claramente tiene que entrar por la cavidad vaginal y colocar el DIU más o menos lo más al fondo posible y quedaban antiguamente colgando 2 hilillos de cobre, ¿ya? Para poder retirarlo después, ya sin tener que entrar a operar. Y el hormonal hace lo mismo que el implante subdérmico, solamente que no está en la dermis, no lo tienen en la piel, lo tienen en el interior de la cavidad uterina. Entonces la hormona se asimila rápidamente y genera el efecto anticonceptivo más rápido. Y claramente la mujer no va a menstruar mientras el DIU hormonal esté puesto, ¿ya? O hasta que se le acabe la hormona, que también puede ser, ¿ya? Así que en cierta forma el DIU hormonal es igual que el implante subdérmico, solamente cambia la ubicación, pero la efectividad, el origen, la reversibilidad, el mecanismo son los mismos, ¿ya? ¿Qué hora es? Ah, no, si todavía estamos en tiempo. ¿Qué me faltó? Siento que me faltó un mecanismo anticonceptivo, ¿sí o no? No, creo que eso eran todos, está bien. Ya, quirúrgico, sí, pues eso, tal cual, pues, hay tanto. Y aquí tengo justo el esquema, lo estaba viendo acá, Naker. ¿Qué vimos hoy? 4 tipos de mecanismos anticonceptivos naturales, que son los menos efectivos de todos, salvo la menorrea de la lactancia, como les decía, de la oxitocina, el nivel de oxitocina, que es la hormona de la lactancia o una de las hormonas de la lactancia, se mantiene alta y eso se puede mantener alto siempre y cuando la mujer cumpla con esa regla de dar leche cada 2 horas. ¿Ya? 12 veces al día, en resumidas cuentas, lo que hace que sea un poco complejo de mantener, pero sí se puede. ¿Ya? Mecanismos naturales, el mecanismo de Ogino-Naus o método del calendario, la temperatura basal, el método de Billings o método de la mucosa cérvico-uterina. De los naturales, estos siempre serán los menos efectivos, ¿ya? Siendo la menorrea de la lactancia el que tiene casi un nivel hormonal, porque en función de una hormona, de aproximadamente un 98%, casi pasando el 98%.
Las barreras, que normalmente son el preservativo y el diafragma, aquí me faltó uno, por eso sentía que me faltaba algo. Me faltó el espermicida, pero normalmente el espermicida va acompañando a los preservativos, acompañando a los diafragmas. ¿Ya? Y aquí de los preservativos hay que considerar el masculino y el femenino también, ya no solamente quedarnos con que solo el varón puede usar un preservativo. Y los hormonales, tenemos los parches, que también están harto de moda, por así decirlo. Son bastante usados, ya porque el parche, de hecho, hay combinaciones de 4 parches al mes. Y la niña va usando el parche ya durante una semana y a la semana siguiente se lo cambia. Se lo puede colocar en la espalda, puede colocarlo bajo el brazo, puede colocarlo en el glúteo, en la pierna y no generar ningún problema. Y también favorece a al hecho de que no tiene que estar tomando una pastilla todos los días. ¿Ya? Las píldoras, que son como el estándar de los mecanismos hormonales, de hecho fueron los primeros que se idearon, pero como que todos se cuelgan de la funcionalidad de la píldora, ¿ya? Combinaciones de estrógeno y progesterona que son continuas, ¿ya? Claramente la pastilla tiene un punto de descanso para ustedes que corresponde a esa semana en donde están tomando un placebo, una pastilla que está vacía y que en realidad no tiene hormonas, ¿ya? Así que ojo con eso. La inyección me faltó ese era el que me faltaba. Por eso sentía que me faltaba algo, la inyección. La inyección es igual que el parche. Se tienen que estar colocando una inyección cada cierto tiempo. Ya ahora la inyección dura aproximadamente unos 3 meses, pero la inyección yo creo que es de los hormonales el menos efectivo, porque sus metabolitos, no son metabolitos, su metabolismo puede degradar más rápido a las hormonas a causa de una inyección. ¿Ya? Entonces podría ser que pierdan la capacidad o recuperen la capacidad fértil antes de tiempo y por ende puedan quedar embarazadas. El implante subdérmico yo diría que es el segundo más ocupado y aquí está el anillo vaginal, que también podríamos decir que se me escapó, pero no se me escapó porque hay un DIU que no tiene forma de T, sino que tiene forma de anillo y se coloca en este mismo lugar, perdón, en el interior del útero. O sea, es igual que el DIU, pero con forma de anillo. ¿Ya? Como para que ahí no genere algún roce, alguna molestia, adopta esa forma de anillo. ¿Ya? Y los quirúrgicos, que eran dos, ahí está, la vasectomía y la ligadura de trompas. Creo que la vasectomía es más barata que la ligadura de trompas. Ahí ¿cómo se llama? Fomentar la vasectomía. Veamos un ejercicio. Yo creo que alcanzamos a ver uno, aunque sea. Miren, este es un ejercicio relativamente fresco, ya de la admisión 2021. Esto fue el año pasado, si no me equivoco. Una mujer sana desea usar un método anticonceptivo que además contribuye a disminuir el sangrado menstrual. ¿Cuál de los siguientes métodos debiese elegir? Ahora dice una mujer sana que contribuye a disminuir, claro, usar un método anticonceptivo que además contribuye a disminuir el sangrado menstrual. ¿Cuál de los que están aquí? Claro, pueden haber otros, por si acaso. Pero de los que están ahí, ¿cuál de los siguientes métodos debiese elegir? De hecho, yo creo que aquí, por lo que contó la website en el chat, está corriendo con ventaja, creo yo. Esa es la ventaja, vuelvo a repetir, la ventaja que tienen ustedes. ¿Ya? Ustedes saben mucho más de esto que nosotros, siempre. Y por ende van a siempre correr con ventaja frente a cualquier hombre. Así que ya con casi 2 ejercicios hechos, el de ciclo sexual femenino y el de anticonceptivo. ¿Cuál podrá ser? ¿Podrá ser el diafragma? Ahora, miren, aquí tienen para descartar dos al tiro. Voy a tomar el lapicito. Pluma. El diafragma y la T de cobre son lo mismo prácticamente, casi lo mismo. Ya solamente que el diafragma, acuérdense que es esta barrera que va en la parte de atrás del fondo vaginal. Ahora, si queremos disminuir el sangrado menstrual, lo correcto sería usar una hormona. ¿Ya? Siempre es mejor usar una hormona. Si yo coloco un diafragma para disminuir el sangrado, voy a tener un tapón de sangre porque, perdón lo gráfico, ¿ah? Voy a volver atrás el diafragma. Imagínense que aquí está, po. El diafragma, aquí, no es mejor ser gráfico. Todo esto se va a llenar de sangre con un diafragma si están sangrando recurrentemente. Entonces, claramente no es opción, po.
¿ya? Por lo tanto, el diafragma nunca va a ser opción en ese caso. La T de cobre, lo mismo. Miren acá, justo está el view. La mujer tiene mucho sangrado en este sector y por eso cae la sangre por aquí. La T de cobre favorece en algo, retiene la sangre en algún punto, ¿no? No, pues tampoco. Por lo tanto, también queda descartadísimas las dos primeras. Ahí está. Ni el diafragma ni la D de cobre son opcionales. Aquí, como vuelvo a repetir, siempre que una mujer tenga un sangrado profuso y quieran regularle ese sangrado, es porque tiene un problema de asimilación de sus propias hormonas. Entonces, lo correcto sería que usar un mecanismo hormonal, como les contaba, para adecuarla a sus futuras hormonas, en realidad a sus propias hormonas. ¿Ya? Aparezcan los receptores necesarios en la superficie de las células que van a recibir la concentración hormonal, como por costumbre. La ligadura de oviductos, claramente, excelente, excelente, excelente. La alternativa correcta es la letra C. Ahora, la ligadura de oviductos estarían cortando arriba los ovarios. En ningún momento, miren, vuelvo acá. Estarían cortando aquí donde van a ser las incisiones, aquí y aquí. La mujer sigue sangrando. ¿Ya? Entonces, claramente, ¿una mujer podría tener sangrados profusos con una ligadura de trompa? Sí, no podría ser. En ningún momento le va a servir para evitar el sangrado excesivo. Y la jalea espermicida, sinceramente, si no la ocupan con otro mecanismo anticonceptivo, no sirve para ninguna cuestión, salvo como lubricante, nada más. Así que tampoco favorece, en realidad favorece a bien poco el mecanismo anticonceptivo. Ayuda a los que ya están establecidos como barreras nomás. Por lo tanto, sí, efectivamente la alternativa correcta es la letra C. Me atoré con tanto tomar té. La última, ya que estamos todavía ahí con un poquito de tiempo. Para evitar el embarazo, existe el método de la ligadura de oviductos. Este método bloquea el encuentro de los espermatozoides con el óvulo. De manera similar, el análogo masculino a este método es la vasectomía. Al respecto, ¿qué estructura se interviene en la vasectomía? Está buena esta pregunta porque son puras niñas. Si le pregunto a un varón debería responderme. Po. Debería. Siempre le digo eso a los cabros, debería responderme y me quedan mirando con una cara de pavo. Muy bien, ya llegó una respuesta correcta. Ya, el escroto, nada que ver porque esas son estructuras que se encuentran en la parte externa del aparato reproductor. Si quisiera intervenir algo, tendría que intervenir o la uretra, pero tengo el problema que se orina por la misma uretra. Si corto la uretra, aparte de eyacular, el hombre no podría orinar y tendría un problema de contaminación con urea y se terminaría muriendo. ¿Ya? Que es lo que le pasa a algunos gatos machos que se les obstruye la uretra, ¿ya? Y claramente pueden morir si no se atienden a tiempo. Por si acaso hay los que tienen gatos, creo que la website tiene gatos. La próstata sería casi lo mismo que la uretra, ¿ya? Aunque la próstata es muscular y es altamente sensible, cortar la próstata no me lo quiero ni imaginar, debe ser peor que un pelotazo en los testículos, así que no me lo quiero ni siquiera imaginar. La próstata es un punto de convergencia, ahí converge la uretra y los conductos seminales, que es la respuesta correcta, por cierto. Así que tampoco se podría intervenir la próstata. Ya le pasaría, como le digo, lo mismo que si interviniera en la uretra. Escroto y prepucio son estructuras externas, nada que ver con el aparato nefrourinario, ya con la estructura interna. Así que descartáis A, B, C y D. El conducto deferente es lo que se corta. ¿Ya? El conducto deferente, vulgarmente, es lo que está entre el testículo y la vesícula seminal. Ahí tengo que cortar, porque si corto delante de la vesícula seminal y lo que está después de la vesícula en la próstata y la uretra, puedo obstruirlas y también obstruyo la salida de la vejiga. Por lo tanto, no puedo hacerlo. ¿Ya? El conducto deferente es el que se corta y miren, esta es una pregunta del último modelo que publicó el DEMRE. Así que en este caso es una pregunta que entra al módulo ATP, pero que igual le pueden... Las preguntas de TP en cierta forma son preguntas de común, ¿ya? Así que también son válidas para ustedes. Si ustedes quieren hacer ensayos solo de común y no de lectivo, por ejemplo, háganse los ensayos TP. Van a tener más preguntas de común, quizás un poquito más complicadas, pero son de común y son válidas. Y son preguntas que son bien buenas como esta, por ejemplo. Así que sí, efectivamente, la alternativa correcta, me pierde el mouse, es la letra
Muy bien. Andan muy aplicadas con los ejercicios últimamente, los están sacando todos. Ya, chiquillas, no les quito más tiempo. Próxima semana entonces vamos a ver biotecnología y ahí cerramos con perdón, con procesos y funciones vitales y pasamos a fotosíntesis, que es la primera clase de organismos y funciones vitales. ¿Ya? Igual vamos a tener un taller ahí cerrando biotecnología para ver estos ejercicios que se me escaparon como el set de pastillas anticonceptivas, que Dios mío, no sé por qué se me escapó. ¿Ya? Nos vemos. Un saludo y un abrazo. Cuídense, que estén muy, pero muy bien.